Hola, yo soy Giovanna Benedetti, soy de Panamá, vivo en España, en Madrid, en San Lorenzo del Escorial, y esta lectura será mi contribución al encuentro de poesía de San Salvador. Voy a comenzar leyéndoles un poema titulado De música para las fieras. Es un largo poema en 15 cantos, pero solamente voy a leer algunos fragmentos. La memoria es una lenta caravana de consignas, una mano extendida que separa las aguas, una trampilla de paso, una ficción del cántaro, una caja de reliquias que sobrevive al cálculo, una opinión que afina la velocidad de la mirada, una noria que da vueltas undívaga y portátil, un barco que se desliza por un mar de abecedarios, sobre esa incertidumbre fratricida del olvido, donde ya no coinciden ni los días ni las palabras, y los sucesos se depuran de la sal en sus cornisas, y los héroes se desploman y caen sobre sus astas, tumbados a banderillazos o envejecidos de súbito. Quizás nunca supimos que la noche tiende al caos y que esos cristales de luna siempre sugieren tormenta, que detrás de la memoria fragmentaria queda un ruido que se cuela y se acumula en saltos, y que cuando ese ruido espesa la gramática del viento y sus arcanos se hacen cómplices en los pronósticos del llanto, sobreviven en bandadas como pericos chillones, circulando por las venas con tintinear de espejos, bajo el éxtasis suspenso de una caricia sin cuerpo. Pasarán estos ubicuos territorios de la imagen, más allá de la distancia electrónica del siglo, y seguirá el pequeño escriba componiendo sus querellas, fijando carteles necios en templos y en graderías, defendiéndose del péndulo de sus conspiraciones, del desamor y su ausencia, de la obsesión y la culpa, del reloj inmensurable de las horas preteridas, desolladas por la hoja de afeitar de la indolencia. Y es que a veces pasan siglos entre dos atardeceres, y una sola sombra larga se convierte en firmamento, pero una sombra no es la noche, y aun si se desborda, en la noche las estrellas se constelan en caminos, y en esa otra forma rara de los cielos que es el verbo, hay una razón poética que rige los precipicios, una música que entiende ese sonido de las fieras, que nunca se consume, sino que se consuma. Y ahora, de mi poemario Entrada abierta a la mansión cerrada, publicado en el 2006 y que fue escrito sobre la maqueta diagramada de una casa donde cada habitación es un poema, el titulado Ático de la nostalgia. No se entra ni se sale fácilmente de esta pieza, en este ático sutil que es tentación y gusto amargo, macerada vendimia agridulce del recuerdo, que acaso se bendice y se maldice al mismo tiempo. El ancho y la espesura de la estancia es lo que abruma, la manera como encaja el polvo entre sus grietas, esa pantalla gris que cae como una manta por encima del mosaico que divide los paisajes y va cuadriculando las figuras y las cosas. El ático es a la casa el más fiel de sus testigos, ferocísimo guardián de las pasiones vencidas. Es el viejo candil que ya no tiene oficio, es la muñeca de trapo despaturrada y sin tripas, es la orquídea de nácar que un día perdió los pétalos, y es ese último rectángulo de tiza en la rayuela que hay que saltar a un pie antes de llegar al cielo. El ático penetra el corazón por las esquinas, y como una enredadera se filtra y merodea, se va ramificando entre el polvo y la ceniza, imbricando contornos, dando aliento al olvido, fabulando nostalgias al doblez del altillo, en un lento taciturno murmurar de bajo ritmo, que fluye y que refluye, como una triste ola. El ático es un mar, y como mar no tiene sitios, no tiene esquinas ni paisajes, y su figura son revuelos, temblores simplemente, espasmos trascendidos de brillo y de tensión que se disuelven como gotas en la ola de marea. Nada flota jamás en el mar de la memoria, nada flota tampoco en el ático de la nostalgia, y porque así como es arriba, así es abajo, todo lo que aquí se hunde es ya un naufragio. De Tentación de los Abismos, el poema Crímenes Vírgenes.
En esas horas siguientes a la danza, cuando la marea está aún alta y la cáscara que envuelve los perfiles manuscritos va tomando posesión de un macilento zumo pardo, un ser sin ruido me persigue por todas las estancias, agregando en cada ronda adjetivos al silencio. Iba corriendo de puntillas para no ubicar su rastro, como un gran inquisidor que pasa en ruta hacia otras plazas, asperjando maldiciones, basiliscos y tormentas. Me he puesto al oído del habla cuando su sombra me espera. En esa zona confusa entre lo dicho y lo hecho, donde la luz polarizada atrae la magia sin sorpresa y la duda y su potencia callan entretenidas. Aún no he dado con la fórmula de esos alfiles del Tártago que se desplazan oblicuos por los tableros del viento, solo una ambigua, vanidosa y sofocante luna esquiva que cumple con su tarea de embalsamar el cuerpo. La noche que me nutre del pan de cada día trae consigo su propia superficie reflectora, pero es al sol a quien toca amanecer primero. Y cuando su luz se va adueñando de todas las luciérnagas, me secuestra los sentidos divulgados al misterio. Tantos ecos confusos, tantas cifras errantes, que de largo solo quedan asteriscos en sus letras, y me avergüenzo de esas liturgias en las que ni siquiera creo, el ícono de la paloma que se levanta sin alas, o el espejo que encañona una lágrima de cera, o la cuchillada inseparable de esa caricia asesina que avanza reculando como fotografía sin foco, sabiendo desde siempre que no hay rendición de oficio, que una imagen hiela o quema pero no garantiza el alivio, que nadie sueña al despertar donde se acuestan los dioses, que se requiere de algo más que de deseo para desear, con la esperanza fundida en una larga abreviatura. Yo no sé si merecidamente la noche me detesta, por haber cedido a los sobornos imposibles de sus muros, o si es la luna en su rutina quien se sigue equivocando y me acosa como a un náufrago que va contracorriente. Muchísimas gracias y muy buen evento a todos los participantes y a los organizadores, a quien quiero agradecer la invitación a participar en este evento.